Entonces, aquí lo que voy a poner, nosotros ayer, digamos que teníamos un esquema de la IS y la LM. Entonces voy a poner aquí la curva LM, digamos, y la IS, también lo voy a poner con azulito. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí, esta es la IS y la LM. Ahí está. Entonces, aquí llevo yo un nivel, en este punto donde se cruzan, llevo un nivel de ingreso. Y aquí una tasa de interés. ¿Sí? Vamos a poner la tasa de interés 0, 0, y el nivel de ingreso 0. ¿Vale? Entonces, esto es compatible este nivel de ingreso que se ve aquí. ¿Sí? Con lo que va a ser también una curva de demanda agregada y oferta agregada. Entonces vamos a poner como la curva de oferta que habíamos puesto, que tenía un segmento, voy a poner puntitos, ahí, algo más. Una cosa así, o puede ser un poco más prolongada, digamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí está el cruce, ya me pasé, ¿no? Bueno, puedo regresarme un poquito. La canción. No puedo moverla, como no. Ahí está. Me voy a regresar ahí, a ese punto. Ahí está. Entonces, entonces ahí lo que tengo es una curva de oferta y una curva de demanda. Ahí está. Aquí tengo el precio. ¿Sí? Entonces, este es un esquema que me ayuda a entender qué pasa con los movimientos o vincular los movimientos de la curva LM y S con los desplazamientos de la demanda agregada y en ciertas partes de la curva de oferta. Imagínense que yo estoy en esta situación, que sería el límite de la oferta. Pues yo tendría un producto potencial, el concepto que alguna vez revisamos ahí, no me acuerdo si fue en la tercera o cuarta clase, un producto potencial. Entonces ese producto potencial es, digamos, la capacidad máxima de producción que tiene la economía y está acorde con esta curva donde ya se vuelve cada vez más, en términos económicos siempre se dice que es inelástica, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí unos movimientos de la curva de LM y la IS. Entonces, acuérdense que la curva LM, voy a poner aquí con amarillo todo lo que sea LM, la LM está relacionada con la política monetaria. Y la IS está relacionada con la política fiscal. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Entonces, ya vimos, en la clase pasada estuvimos ahí esbozando algunos movimientos. Voy a repetir algunos movimientos para que se entienda cómo se va a afectar tanto la oferta, la demanda y los precios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta brecha, esta es una brecha entre la producción real y la producción potencial, pues digamos que es un nivel de desempleo. Es un nivel de desempleo porque la economía tiene capacidad de más que no se está utilizando, una capacidad ociosa, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un nivel de desempleo. Entonces, ¿qué puede hacer, digamos, qué se puede hacer en términos de política para ayudarle a la economía a disminuir esa tasa de desempleo? Pues lo que se tiene que hacer, se tienen dos herramientas, se tiene la política monetaria y la política fiscal, ¿sí? Entonces, si yo puedo combinar las dos,
puedo combinar las dos o puedo irme con una y otra. Entonces vamos a ver primero, por ejemplo, a través de la IS, una política fiscal. Entonces, si yo me encuentro en este problema, tengo desempleo, ¿sí? Podría ser una política fiscal expansiva. ¿Y a qué se refiere con una política fiscal expansiva? Por ejemplo, aumentar el gasto y disminuir los impuestos. Entonces, si yo, vamos a hacer lo que es el aumento del gasto. Si aumento el gasto público, lo voy a poner con amarillo también. Si aumenta el gasto público, ¿eh? Pues esto me va a generar, lo que me va a generar es un desplazamiento de la IS, de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a desplazar la IS. Entonces, cuando aumenta el gasto, crece la IS, ¿sí? Entonces vamos a poner por aquí. Entonces, paso de este nivel de IS, digamos que esta es la 0, a un nivel de IS 1, ¿sí? Entonces, voy a desplazarme de este punto de aquí a este punto de acá, a un ingreso mayor, a Y1, ¿sí? Entonces, además de este incremento, la IS, bueno, aquí estoy diciendo que esto incrementa el gasto y esto lleva a un desplazamiento de la IS de 0 a 1. Pero también ese incremento en la IS, ese incremento en el gasto, va a detonar un incremento, ese incremento en el gasto, en la demanda. Entonces, la demanda también se va a incrementar casi de la misma manera que la curva IS. ¿Por qué? Porque el gasto, como lo vimos, es un componente del PIB que representa demanda, demanda interna, ¿no? Entonces, al crecer el gasto, crece la demanda. Entonces, esa demanda va a crecer. Y vamos a ponerle aquí, bueno, con roja para que sea consistente. Vamos a poner que está creciendo a este nivel, ¿no? Entonces, se desplaza la demanda, pasa de esta demanda 0, lo voy a borrar aquí, esta D, la voy a poner un poquito más abajo. Esta de 0, ahora voy a tener esa demanda de 1 por el incremento en el gasto, ¿no? Este desplazamiento por el incremento en el gasto, ¿sí? Entonces, crece la demanda, crece y crece la producción, porque hay capacidad para crecer, ¿sí? Entonces, voy a llegar a este punto que tiene que coincidir con el punto de acá. Y tal vez en ese incremento yo pueda empezar a tener cierta presión inflacionaria. Es normal porque hay ciertas industrias que requieren más tiempo para, digamos, desarrollar mayor capacidad productiva. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, que se demandaran más coches, que ese incremento en el gasto demandara más coches, ¿no? Entonces los coches necesitan ¿qué? Pues gasolina. Si la producción de gasolina no se adecua de manera creciente a ese crecimiento de la demanda de automóviles, pues eso incrementaría el precio, ¿no? De la gasolina y en general el precio de las mercancías. Entonces, ese incremento en la demanda podría generar presiones inflacionarias que podrían ser resueltas en otro momento. Si ven los que producen gasolina que está creciendo la demanda, entonces estarían interesados en invertir más en la producción de gasolina para vender más, ¿no? Y eso generaría digamos, terminaría por aumentar la producción de la gasolina y cancelaría ese incremento en los precios que se está dando hoy, ¿no? Entonces puede haber momentos en que al incrementar el empleo, ¿sí? O sea, al incrementar la demanda, incrementa la ISLM, aumenta el nivel de producción de este nivel 0 al 1, pues también se reduce el nivel de desempleo, ¿no?
Entonces, yo podría, tanto con la política fiscal o con la política monetaria, tratar de acercarme a un nivel de pleno empleo. Entonces, voy a poner esta misma gráfica acá para poner situaciones distintas, ¿no? Entonces, aquí lo que yo hice es aumentar el gasto, ¿no? Entonces, con el gasto se desplazó la IS, alcancé a llegar a un nivel de producción mayor, reduje el desempleo, se redujo el desempleo, aumentó el ingreso, aumentó la demanda, y aumentaron un poquito los precios, ¿no? Podría tener otro escenario, ¿no? Igual, considerando mis curvas, la LM, ¿sí? La IS, voy a poner aquí con los colores que tengo disponibles, la IS, el, em, la demanda, ¿sí? Y la oferta, ¿no? La curva de oferta. ¿Sí? Ahora, aquí es el pleno empleo, digamos. A ver, déjenme borrar esos puntos que sean feos. Voy a poner la recta así del pleno empleo, ¿no? Y el pleno empleo. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Vamos a poner esto. Entonces, imagínense que igual, aquí tengo un punto que es un ingreso dado, digamos, el ingreso cero, otra vez cero, y este es el pleno empleo. Aquí tengo un nivel de precios, ¿sí? Tengo la tasa de interés, esta es la IS, esta es la LM, esta es la demanda, y esta es la oferta. Este de aquí es la oferta. ¿Sí? Entonces, otra vez, yo puedo otra vez incrementar, tengo un pedacito de desempleo, ¿no? Pero yo podría otra vez, con la política monetaria, por ejemplo, ahora, llegar a ese nivel de desempleo. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues el Banco Central podría disminuir la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés disminuye, pues eso otra vez va a disminuir los costos para el crédito, los costos del crédito, disminuir el costo del crédito. Y permitiría aumentar tanto el consumo como la inversión. Y ese aumento en el consumo y aumento en la inversión derivaría en un incremento de la demanda. Otra vez. Entonces, si yo bajo la tasa de interés, digamos, a este nivel. Estoy. Okay. Voy a poner aquí al nivel que quiero llegar, ¿no? Entonces, si baja el Banco Central la tasa de interés, que la fregada, a este nivel. ¿Sí? Entonces me voy de I0 a I1. Este nivel es el de I1. Entonces ya en I1 yo ya llegué al pleno empleo. Entonces baja bueno, se desplaza hacia abajo la LM porque bajó la tasa de interés y yo podría cerrar la brecha de desempleo. Esta brecha desaparecería porque aumentaría el ingreso al nivel del potencial. Entonces yo diría que el ingreso 1 va a ser igual al ingreso potencial. Entonces, si estoy en ese nivel, yo estaría, por ejemplo, yo estaría pensando que la oferta, que la demanda ya creció lo suficiente, ¿no? Para alcanzar ese nivel
de oferta, que sería por acá. Entonces, este nivel desplazaría la demanda hasta cierto punto aquí en el equilibrio, ¿sí? Alcanzando cierto nivel de precios, ¿sí? Que serían compatibles con una tasa de desempleo igual a cero. O sea, alcanzamos el nivel de pleno empleo con cierto nivel de precios, ¿sí? Y con un movimiento de la política monetaria, ¿sí? Entonces, lo mismo que en el caso anterior, yo estoy utilizando la política monetaria, la política fiscal para llegar al pleno empleo, ¿no? Esa sería la idea central del argumento, ¿sí? Entonces, pero puede haber otro tipo de circunstancias en donde ya no convendría hacer política monetaria o fiscal expansiva. ¿Qué estoy entendiendo por política monetaria o fiscal expansiva? Bajar la tasa de interés es una política monetaria expansiva, bajar los impuestos o aumentar el gasto. Entonces, política monetaria expansiva, bajar la tasa de interés; política fiscal expansiva, bajar los impuestos, aumentar el gasto. ¿Sí? Entonces, si yo hago ese tipo de políticas, lo que estoy propiciando es incrementar la demanda para cerrar la brecha entre la producción real y la potencial. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar? Bueno, lo que podría pasar es que yo me encontrara en una situación como la que voy a poner aquí. Tengo la tasa de interés, esta es la LM, pongo la curva IS, igual, voy a poner por aquí, la IS, ¿sí? Y aquí voy a poner igual oferta y demanda, ¿sí? Imagínense que ya estoy aquí, esta es la oferta y esta es la demanda. Pero, ahorita la muevo, a ver, más o menos por aquí estaría, ¿vale? Bueno, vamos a suponer, ahorita voy a corregir la oferta para que me quede lo que quiero expresarles aquí. Aquí estaría la cosa, más o menos así. No está respeto. Más o menos así. Ok, entonces, aquí yo tendría este nivel de precios. Y estaría yo en la producción de pleno empleo. ¿Sí? En la producción de pleno empleo. Entonces, imagínense ese caso hipotético. ¿Sí? Si yo estuviera ahí, en esa producción, con ese nivel de demanda, esta es la demanda, acuérdense, esta es la oferta, ya estoy en el nivel de la producción potencial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo hiciera una política fiscal expansiva? Entonces, voy a hacer otra vez. ¿Qué pasaría si yo incrementara el gasto? Bueno, entonces eso me llevaría a un desplazamiento de la IS, ¿sí? Que se expresaría de la siguiente manera. Voy a desplazar la IS, ¿sí? Entonces me llevaría este desplazamiento de la IS aquí, que me llevaría a esta situación de producción que yo ya no puedo alcanzar. Entonces, lo que me generaría, bueno, estoy acá, el gasto aumenta la IS, aumentaría la demanda, ¿sí? Y esto me llevaría a un incremento de precios, sin incrementar la oferta, porque la oferta ya estoy en la capacidad potencial. Entonces ya no puedo incrementar la oferta. Entonces, ¿qué estaría pasando? Que estoy incrementando la demanda sin que pueda incrementar la oferta, ¿sí? Entonces estoy presionando nada más los precios. Entonces estaría incrementando precios sin que eso genere un beneficio y estaría presionando la capacidad productiva. Entonces, ese incremento en los precios estaría
generando un desequilibrio, ¿sí? Porque yo ya, no, ya estaba yo en este nivel de pleno empleo y lo que hice fue presionar la demanda a través de la IS, un punto que no puedo alcanzar. Este punto que sería de sobreempleo no lo puedo alcanzar. Entonces, ¿qué estaría haciendo? Nada más incrementando la demanda, ¿sí? Y ese incremento en la demanda me traería como consecuencia incremento en precios, sin incrementar la oferta. Entonces, ese sería un problema, ¿no? Porque ese incremento en el precio me estaría generando inflación, sin afectar, digamos, la actividad económica en un sentido positivo, porque ya no puedo avanzar más. Entonces, en ese contexto, cuando yo ya estoy en pleno empleo, cualquier política fiscal o monetaria expansiva, el resultado fundamental es la inflación, ¿sí? Es la inflación en ese contexto. Pero si yo tengo recursos ociosos dentro del sistema económico, pues yo puedo utilizar tanto la política monetaria como la fiscal para alcanzar un nivel de empleo, ¿sí? Y de producción. Entonces, no sé si esto les queda más o menos claro, chama. Sí, bueno, más o menos, a mí más o menos, como que sí está complicado, pero sí le estoy agarrando la onda. No sé, Aaron. A ver, Aaron, no estamos en los tres changuitos aquí, ¿eh? Entonces, o eres tú o es Paola, ¿no? Los demás, pues ya, esto va a quedar ahí, pero si ustedes tienen alguna duda, pues lo puedo repasar aquí en este momento para ver si queda claro. O sea, esto cómo se aplica a la vida económica, ¿no? Es un modelito que sirve más o menos para entender eh, pues estas ideas económicas acerca de cuándo es bueno el gasto fiscal, cuándo es malo, cuándo es buena la política monetaria, por qué me desencadenaría inflación, una política monetaria expansiva, ¿no? Esta es la macro, ¿no? Esta es la macro. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no? Bueno, de mi parte no. Hasta el momento no. Es que si no tienen dudas, pues ya casi sería esto la última parte de la explicación, ¿no? O sea, nosotros, bueno, he venido platicando acerca de estos modelos de la ISLM, que son modelos que nos ayudan a entender cierta dinámica de cómo las variables de gasto, impuestos y tasa de interés pueden ser de utilidad para alcanzar ciertos objetivos de pleno empleo, ¿no? De pleno empleo o para disminuir los precios. Entonces, imagínense que, bueno, yo estoy en este esquema en donde yo ya me pasé con la política fiscal y lo que estaría generando sería mayor inflación. Entonces, una forma de corregir ese desequilibrio que traje a través de la política fiscal sería aplicar una política monetaria restrictiva para que me regresara ¿cómo se llama? Al nivel de pleno empleo. Entonces, la corrección que yo aplicaría, aquí yo aumenté el gasto, ¿no? Aumentó la IS, que es este desplazamiento, aumentó la demanda, que es este desplazamiento que tenemos aquí, ¿no? Aumentaron los precios, que es este desplazamiento que tenemos aquí. Pues lo que yo intentaría hacer es una medida contraria. Entonces, vamos con la política monetaria, que sería el ejemplo, lo que podría hacer es aumentar la tasa de interés al nivel que considero necesario para regresar al pleno empleo. Entonces, ¿qué pasaría? Pues lo que tendría que hacer el Banco Central para corregir ese desequilibrio
sería aumentar la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, yo pasaría, aumentaría de I0, le ponemos aquí a I1, de LM0 a I1, y entonces yo me regresaría de esta situación hasta este nuevo cruce, ¿sí? Y regresaría a un nivel de pleno empleo, ¿sí? Corregiría esto, obviamente, si sube la tasa, pues le pegaría negativamente al consumo y a la inversión, y lo que haría es regresar a la demanda a su nivel de equilibrio inicial, ¿no? Entonces, ese regreso de la demanda, entonces con el aumento en la tasa, lo voy a poner aquí abajito, con el aumento de la tasa de interés, lo que produzco, aumenta la tasa, es una disminución del consumo, una disminución de la inversión, y por lo tanto una disminución de la demanda. Esa disminución de la demanda, a ver, déjenme ponerla aquí, se expresaría como un desplazamiento hacia abajo de la curva de demanda, entonces me estaría regresando de este punto a este punto otra vez. ¿Sí? Entonces estaría corrigiendo ese desequilibrio que trajo consigo la política fiscal. ¿A través de qué? Subir la tasa de interés. Pero pongan atención que voy a regresar el equilibrio, ¿no? A este equilibrio que yo tenía, regresar aquí, con un nivel de tasa de interés mayor. Entonces, ¿qué estaría pasando? Si el corolario de esta explicación es que si yo me encuentro en pleno empleo, cualquier política monetaria o fiscal expansiva me trae como efecto un proceso inflacionario. Entonces, ¿para qué al nivel de pleno empleo es inútil hacer una política fiscal o monetaria? Porque al final yo hice una política fiscal y al tratarla de corregirla con la monetaria, quedé peor que si no hubiera hecho la política fiscal. ¿Por qué? Porque ahora tengo este equilibrio, sí regresé al nivel de pleno empleo con una inflación menor, pero con una tasa de interés mayor. ¿Sí? Entonces, digamos, eso implicaría regresar ahí. Entonces, si no hubiera hecho política fiscal, yo me hubiera quedado en este punto, con esta inflación y con esta tasa de interés más baja, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la explicación acerca de cómo yo podría aplicar una política monetaria de manera inversa para corregir la inflación y regresar al equilibrio inicial que tenía. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Está muy complejo, está medio raro, ¿cómo lo ven? Pues yo lo veo medio complejo, pero sí, más o menos, sí le estoy entendiendo más o menos. Más que nada se vería complejo si no me explicaran qué significa cada una de las letritas, pero ya expliqué, ya viendo las letritas, como que se entiende más. Por ejemplo, a ver, este esquema me ayudaría a entender la lógica del Banco de México, ¿no? ¿Por qué sube la tasa de interés el Banco de México? Porque hay una presión inflacionaria, ¿no? Pero ellos están pensando, bueno, de manera teórica, que esta presión inflacionaria viene por el lado de la demanda, ¿sí? Entonces, que esta inflación tiene que ver con el incremento en la demanda. En este escenario en el que nosotros estamos en un escenario, en una recesión, una crisis económica. Entonces, el nivel del PIB, como lo veíamos en clases pasadas, pues ni siquiera se ha recuperado el nivel que tenía en 2018. ¿Sí? Entonces, no se podría decir que estamos ahorita en una situación de pleno empleo, ¿no? Tenemos inflación, cierto, ¿sí? Pero esa inflación no se debe a un incremento en la demanda. Esa inflación se debe a lo siguiente, y lo voy a poner aquí el ejemplo. Imagínense otra vez que estoy aquí. Para que quede claro, digo, aunque estamos cuatro changuitos aquí, digo, tres changuitos aquí, pues que quede claro a estos tres changuitos, ¿no? Porque los changuitos ya ni preguntan, ya están de vacaciones, está bien,
Entonces, otra vez, IS, LM, ok, vamos a ver, aquí tendría otra vez, voy a poner el ejemplo. Ay, la oferta me sale medio chueca, pero ay, ustedes disculparán. Aquí pongo la demanda. Ahí la pongo, ¿sí? Entonces, imagínense que estamos en esta situación. Tengo Y, acá está el pleno empleo. Pero déjenlo, voy a dibujar la de oferta porque está de la fregada. Voy a dibujar de otra forma. A ver si me sale. Algo así, ¿sí? Algo así. Algo así. Déjenme corregir esto de los puntitos chuecos estos que están aquí. Entonces ahí, imagínense que estamos en la situación. Tenemos este nivel de ingreso. El producto potencial está por acá, digamos. ¿Bien? Este es el potencial. Capacidad potencial de la economía. Entonces tengo aquí una brecha de desempleo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que ese es el esquema. Veníamos con una tasa de interés que estaba ahí por el 3%, no, 4%, anduvo en el 4%, por ahí anduvo la tasa, ¿no? Y tenemos este nivel de precios, ¿sí? Este nivel de producción. Y tenemos este nivel de desempleo. ¿Qué pasó con la crisis? Con la crisis lo que pasó fue lo siguiente. Fue una crisis que pegó tanto la demanda como la oferta. Pero bueno, en el caso de la crisis, lo que afectó la crisis del COVID fue la oferta. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un recorte de la oferta, ¿sí? Se cerraron la producción. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, imagínense que yo estoy aquí en esta curva de oferta y que ahora se regresa para acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un recorte de la oferta. Entonces, ese incremento de la oferta, sin que se moviera nada, me trajo como consecuencia un incremento de precios. ¿Sí? Porque pasé de este punto a este punto. Entonces, aquí ya tengo otro nivel de precios. Pasé del precio 0 al precio 1. ¿Sí? Entonces, lo que pasó esta crisis, que ese recorte, ese lockdown que se llevó a nivel mundial, me alteró las cadenas de suministro y lo que yo observé es ese incremento en precios. ¿Sí? Lo que se observó. Entonces, yo caí a este nivel, pero no porque se haya movido la demanda, sino porque se cayó la oferta. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que también se recortó la capacidad productiva porque muchas empresas cerraron con la crisis. Entonces, lo que yo tuve es este recorte, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hubo un recorte de la capacidad productiva en general por la crisis. ¿Sí? Entonces, este incremento en la inflación que tenemos ahora no se debe al incremento en la demanda. Al contrario, se debe a un recorte de la producción y lo que está haciendo el Banco Central al subir de la tasa de interés es incrementar los costos para todos los agentes, ¿sí? Y no necesariamente va a resolver el problema de la inflación. En el caso de la economía mexicana, la tasa de interés tiene un fuerte impacto sobre el tipo de cambio, ¿sí?
Pero estos modelos que hemos estado revisando son de economía cerrada. En una economía abierta, la tasa de interés tiene un efecto en la apreciación del tipo de cambio. Y como nosotros somos importadores, si nuestra moneda se aprecia, entonces puede que las importaciones se abaraten y eso tenga un efecto sobre los precios. Parece que el incremento de la tasa de interés no ha parado, digamos, por cualquiera de las vías, ese incremento de la inflación, que viene de una cuestión de oferta, de un choque de oferta, de un cierre, de una destrucción de capacidad productiva. Entonces, eso es lo que, digamos, de esta forma se podría utilizar este esquema para intentar analizar lo que pasó con esta crisis del COVID. ¿Okay? ¿Cómo ven? ¿Puro choro? Sí, yo creo que sí. No, pues No. sí. Entonces, ¿todo claro? Chamacos, me hubiera gustado a mí darles clase. Esto es una embarrada de lo que tendrían que saber, ¿no? Pero es lo que básicamente tendrían que analizar en un curso eh, de macroeconomía más o menos decente, ¿no? Entonces, esto es una estructura muy, muy básica de lo que debe. Yo he llegado hasta aquí, digamos, en un curso normal. Ahorita les he explicado un poquito cosas. Habría otras cosas que habría que discutir. eh, pero, digamos, es un esquema que sirve para entender cierta parte de cómo funciona la macroeconomía, ¿no? Eh, Digo, yo ya, Profe, no sé, Paula, sí, adelante. es que le iba a decir que igual siento que como que a Aaron y a mí se nos puede complicar porque nosotros nunca lo vimos con gráficas ni nunca lo vimos de esta forma, pues, o sea, siempre vimos como lo teórico solamente. Sí, y bueno, teórico, pues será conceptual, términos de cuentas Ajá, como lo nacionales, ¿no? conceptual. Ajá. Pero, o sea, habría que ver teoría, qué dicen los economistas clásicos, cuál es su teoría macro de los economistas clásicos, cuál es la teoría macro de Keynes, Sí, ¿no? Este es un, creo que eso adelante. fue lo que más nos enfocamos en la clase que yo y Paula tuvimos, de hecho, en las teorías y lo que pensaba cada economista, porque vimos muchos economistas. Sí, pero tampoco son todos los economistas, o sea, la macro actual se nutre de dos enfoques. Un enfoque convencional, neoclásico, si lo quieren ver hasta neoliberal, ¿no? Neoclásico, el enfoque ortodoxo y el enfoque keynesiano, ¿sí? No hay más, o sea, no se necesita estar leyendo Stuart Mill, no, 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 hay que leer, ahorita hay nuevos enfoques, digamos, el enfoque de la nueva macroeconomía clásica, así se llama, y que es el enfoque convencional, ¿no? ¿Qué es lo que plantea? Pues la regla monetaria, ¿no? De cómo tiene que actuar el Banco Central para controlar la inflación a través de cerrar las brechas entre la inflación esperada y el producto potencial, lo que estamos aquí discutiendo es más o menos. ¿Sí? Entonces, esta discusión teórica tiene que ir encaminada al análisis de la política pública, ¿no? El análisis de cómo la política monetaria y fiscal pueden entrarle para disminuir el desempleo, bajar la inflación, ese tipo de cosas que son lo que, digamos, en la práctica se da, en la vida, ¿no? Entonces, no nada más es analizar a teóricos por teóricos, ¿no? O sea, de poco me serviría analizar a Marx, por ejemplo, en este esquema particular, ¿no? No porque no sea útil, es útil, pero en este esquema de política públicas no me sirve para nada estudiar a Marx. ¿Eh? Yo soy marxista, pero no me sirve para explicar ese tipo de cosas, ¿no? En términos de este esquema que es práctico, didáctico para entender la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es la idea, ¿sí?
Tampoco me malinterpreten y digan que Marx no sirve. Con Marx yo podría explicar ciertas situaciones reales, pero digamos que no hay un esquema marxista para la política fiscal, no hay un modelo marxista para la política monetaria. ¿Sí? Sí, o sea, es una reflexión ahí para que vayan pensando ustedes que no van a hacer el examen, pero digamos es un modelo útil para tratar de comprender por qué el Banco Central hace esto, por qué el fisco hace lo otro, ¿no? Eh, yo lo dejaría aquí, chamacos. ¿Sí? Me hubiera agradado conocerlos, no se puede, pero bueno, sí, a Aaron ahí lo vi alguna vez. Espero poderlos ver en algún día ahí en Acatlán, ¿no? Este, pues por mi parte sería todo, ¿no? Um, no sé si tengan algún comentario en general. Pues muchas gracias por como tomarse el tiempo de explicarnos y todavía subirnos los videos y los materiales, profe. Creo que son de gran ayuda, o sea, como que sí se nota la diferencia de la clase que tuvimos anteriormente y de esta, y a pesar de que duró muy poquito, creo que nos vamos con más conocimientos. Sí, sí, lo mismo. Gracias por lo de los videos, porque a veces es más fácil, en vez de volver a repetir la cosa, pues volver a ver el video. Yo siento que está muy bien. Bueno, pues ahí va a quedar el material. Digo, ahí en los libros, ahí está todo lo que se vio. Esto es muy sintético, ¿no? Y muy especificado, pero en el libro ahí está detalle. Yo lo que les digo siempre, no, a mí no me crean, vayan a los libros, ahí están los libros, ¿no? Pues gracias por atender, digo, ya quedamos poquitos, 3 changuitos, pásensela bien, chamacos, y suerte en la vida y de aquí para adelante a ver cómo nos va, ¿no? Sí, profe, muchas gracias igualmente. Sale. Entonces voy a dejar de grabar, chamacos.